Me voy a referir al nombre de Cantabria y no al nombre de la montaña o de las Asturias de Santillana, porque en el primer momento en que se usurpa la historia, todavía el nombre de Cantabria está vigente. Y después, en otro segundo momento, ya en el siglo XVI, XVII, XVIII, el nombre de Cantabria es el que se quiere usurpar. Se trata de Cantabria, del nombre de Cantabria. Entonces, y de su historia, aparejada con ese nombre. Entonces me voy a referir siempre a Cantabria. Aquí ya están viendo que ha habido varios momentos que desde la zona Astur o desde la zona vasca se ha querido usurpar la historia de Cantabria. Y uno de los hechos que propiciaron esta tergiversación pues es un hecho fundamental, que es que el nombre de Cantabria desaparece en el siglo VIII de su lugar ancestral. Que eso es un tema que a veces no ha sido bien explicado. ¿Por qué desaparece el nombre de Cantabria? No desaparece la personalidad de una tierra central cantábrica que se conserva en la Edad Media, a veces bajo Castilla, con circunscripciones que se dicen de Peñas de Amaya hasta el mar. No se llama Cantabria, pero sigue ahí latiendo eso, ¿no? Hasta que después, en el siglo XV, se empieza a recuperar el nombre. Pero surgen unas usurpaciones precisamente a partir de ahí, de la Edad Moderna. Cuando ya ha surgido la imprenta y los textos clásicos griegos y latinos que hablaban de Cantabria, de las guerras cántabras, se empiezan a publicar, pues hay personajes que dicen, bueno, esto de los cántabros, ¿dónde estarían? Porque muchos sabían que en el norte de España pues estaban los galaicos, los astures o astures, los cántabros, y después otros pueblos hasta llegar al Pirineo, donde estaban los vascones. Entonces, hubo personas como el gramático Antonio de Nebrija y otros altos personajes, pero que no conocían muy bien la historia, que debieron decir, bueno, pues los galaicos serán los gallegos, los astures por los asturianos. Ahí cometieron el error, porque no es lo mismo astur que asturiano, porque en la Edad Media asturiano era alguien que podía ser de Santillana, de las Asturias de Santillana. Entonces decían, bueno, y los cántabros más allá de estos asturianos. Y como las Asturias de Santillana llegaban pues hasta la bahía de Santander prácticamente, pues decían, pues los cántabros son los de Santander, un poco, Laredo, y como no caben ya todas las guerras cántabras ahí, pues serán parte de Vizcaya. Y en cierto momento hay guipuzcoanos que dicen, ¿cómo que? Si hablamos lo mismo, Cantabria es Guipúzcoa. Y empiezan a usurpar la historia, y esto que parece tan disparatado hoy día, duró durante siglos machaconamente. En el siglo XVI, XVII, XVIII e incluso coleando al XIX, se empeñaron en que, bueno, que Cantabria podía entrar en Cantabria la montaña, pero en último lugar. Cantabria y las guerras cántabras habían sucedido en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, e incluso en algunos autores decían que en Navarra. Esto es una usurpación histórica, una tergiversación histórica que nos parecerá una tontería, pero que tuvo una repercusión tremenda, porque ocultó para muchos, como se publicaban obras de estos vasco-cantabristas pues en México, en Amberes, pues influyeron mucho. Y eso, que claro, influyeron hasta en los mapas. Aquí tenemos un mapa que en el norte de España ponen Vizcaya, Vizcaya donde tenía que poner pues, la montaña o las Asturias de Santillana, y había personajes que, bueno, al escribir decían, pues los cántabros, pues la montaña, aquí por lo menos la montaña la citan en primer lugar, la montaña de Vizcaya. Eso se podía comprender porque las encartaciones de Vizcaya es una zona intermedia y entonces no es muy distinguible de las montañeses y tal. Pero bueno, ya llevarlo a Guipúzcoa o a Navarra pues es una tergiversación y se empeñaron en eso y fueron muy influyentes, ¿no? Lo voy a pasar rápido, ahí ven que pone Vizcaya y Navarra, y vamos. Pero bueno, esto es un error, no se puede considerar como que es una etapa histórica donde esto es una cosa desinformada, no tiene el mismo peso que los mapas que lo ponían bien, ¿no? Y hay gente que ponía eso, Asturias de Oviedo y Vizcaya, no había más. Esto es un error tremendo. Vizcaya, bueno, había un mapa alemán, Vizcaya en Pars, parte de Vizcaya, hasta Lugo, Vizcaya era todo, todo el norte. Y aquí, en el siglo, avanzado ya el siglo XVI, hay un guipuzcoano que dice que, bueno, que la guerra cántabra había sido en Guipúzcoa y tal. También Esteban de Garibay, otro guipuzcoano, lo voy a pasar rápido, ¿no? Esto es una usurpación que duró siglos, aunque admitían, bueno, la montaña puede entrar, el río de Laredo, tal. Y bueno, Zurita, algunos de los grandes investigadores del siglo XVI, pues ya dijeron,
esto es tan forzado y torcido que no hay que gastar tiempo en contradecirlo. Pero no había que gastar tiempo en contradecirlo, pero esto duró, esta tergiversación histórica duró, ya digo, hasta el siglo XVIII, XIX, durante siglos. Pero bueno, no fue las únicas opiniones que existían. E incluso, bueno, llegaron a decir que la lengua de los cántabros era el vasco. Y entonces hay diccionarios de cántabro. Y va uno a mirar a ver si es algo de aquí, y ¿qué va? Es diccionarios de cántabro. Es decir, que durante el siglo XVI, XVII y XVIII, por lo menos, los vascos de las 3 provincias vascas actuales nunca reivindicaron ser vascos. En esos siglos lo que reivindicaban era ser cántabros, porque la fama de los cántabros, bien porque el duque de Cantabria era el tronco, el linaje de la realeza, o bien porque los cántabros habían protagonizado las guerras cántabras, que fue el fin de la conquista romana de España, de Hispania, y el final de la conquista romana del occidente europeo. Pues entonces, esto duró. Pero bueno, había gente que ya sabía dónde estaban los cántabros y lo sabían hasta en el Perú. Y el Perú no es una frase hecha, es que aquí tenemos a este personaje, es Pedro Peralta Barnuevo, que en el siglo XVIII fue rector de la Universidad de Lima, en Perú, ya dijo que, bueno, que este Garibay, este guipuzcoano que decía eso, que nada, que quedaban excluidas de la verdadera Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y La Rioja, que eso no era verdad y tal. Y bueno, esto fue contestado por otros vasquistas y decían que no, bueno, que la montaña podía entrar, pero que la parte principal era Guipúzcoa, Vizcaya, Álava. Pero bueno, esto luchaba contra gente que ya en 1498, muy poco después de que Colón llegara a las Indias, ¿no? Pues ya en un libro publicado en Salamanca ya decían, los cántabri, Ubi Santander, donde Santander, Laredo, Castro y lugares cercanos, nada de Vizcaya ni nada. Otro decía, el río Ebro nace en las montañas de Castilla, la cual tierra fue llamada Cantabria por los antiguos. Bueno, no sé, había gente que no le dejaban confundirse, ¿no? O dicen, los cántabros, estaba el río Saya, el Nansa, estaban identificándolo bien. Incluso hay mapas importantísimos que han pasado desapercibidos, como este de Caspar Voppel, que a mediados del siglo XVI hace un mapa completísimo de Europa, y que pone ahí, pues en el norte, Asturia, Cantabria, los cántabros, Vizcaya, y los Turdili, que eran los Barduli, ¿no? Los de Guipúzcoa. Es decir, que a los cántabros los sitúa ahí, los situaba bien. Pero bueno, que hubo una época de... Otros no se atrevían, en los mapas ponían Asturias por un lado, Vizcaya por otro, y en el medio ahí se ve que hay un vacío, ¿no? Con las fuentes del Ebro y tal. Unos no se atrevían a llevar a la contraria a los vizcaínos, que se cabreaban mucho si alguien decía que ellos no eran Cantabria. Hubo una usurpación durante siglos, ¿no? Ahí se ve otro mapa, como en la zona de Santillana y tal, no se atreven a decir si era Cantabria o no, pero bueno, este mismo autor que dejó el espacio ese vacío, después hace un mapa histórico y pone Cantabria. ¿Y dónde lo pone? Pues ahí tenemos la correlación de cabos y lo pone en una zona que cae justo entre Santander, Laredo. Estos no se dejaban que alguien les usurpara el territorio. Es por ahí. Es decir, que en este mapa, si lo comparamos y lo superponemos con el otro mapa que el mismo autor, que es Ortelius, que publica en Amberes, que hace un mapa histórico, pues ¿dónde sitúa a los cántabros sobre este mapa? Ahí, ¿no? Entre Santillana, Laredo, Santander. Bueno, y todavía incluso en los Medici, esto lo han visto millones de personas. En el Palazzo Vecchio de Florencia, uno de los Medici manda pintar los mapas del mundo conocido en su época. Bueno, pues hace un mapa de Hispania, Stefano Bonsignori, que es un pintor para los Medici, y en el norte de España, ¿qué pone? Asturias por un lado, Vizcaya por otro, y Cantabria. ¿Y dónde lo pone? Vamos a ver si tenemos un acercamiento en esa zona. Y esa zona, no se ven bien los nombres, pero esa zona va desde San Vicente de la Barquera, Suances, Santander, Laredo y hasta Castro. Está identificando muy bien, a mediados del siglo XVI ya, cuál es la zona de los cántabros. Aquí se ve, ¿no? Cantabria. Eso lo han visto millones de personas. Bueno, pero fue un intento de usurpación, y Zurita ya dijo que fue algunos autores extranjeros, o el maestro Antonio de Lebrija, los que empezaron esto. Bueno, voy a pasarlo rápido.
Incluso hay un asturiano, Tirso de Avilés, que dice: los cántabros son los que ahora llamamos Asturias de Santillana. Esto es importante porque el nombre de Asturias de Santillana, para mucha gente, pues dice Asturias de Santillana, pues será de los Astures, los cántabros eran más allá, más hacia Vizcaya. No, no, ya había mucha gente que no se dejaba engañar por este nombre, y un mismo asturiano, Tirso de Avilés y Evia, dice: son los de Asturias de Santillana, Trasmiera, Mera, Toranzo, Campó, etc. Lo dice más gente, ¿no? San Vicente de la Barquera, tal, tal. Es más, aquí hay, en 1626, sabiendo cómo se las gastaban los vascos cuando alguien les contradecía, que la lengua cántabra, la lengua vasca era la lengua de los cántabros y que ellos eran los cántabros y que además era la lengua primera de España y tal, pues escribe un libro, aquí es un manuscrito, donde dice esto: últimamente ruego a los vascongados que hayan piadosamente con este libro y que no descarguen con él la furia de sus machetes y azconas, considerando la razón mucha que tiene en lo que prueba y la poca que ellos tienen en usurpar lo que no era suyo. Y si acaso lo hicieran, sea en tiempo que pueda responderles, porque les hago saber que se me queda a lo mejor en el tintero. Es decir, que esto se muestra combativo y dice: bueno, como me lleváis la contraria, os voy a dar. ¿No? Y bueno, hay gente, Arnaldo de Ollenar dice: bueno, el río Sella no era la frontera de los cántabros, sino que iba más allá, tal. Otro, Francisco de Sota, dice: entre los Astures y cántabros era división el río Sella. Hasta arriba de Sella, en Asturias de Oviedo, era el término occidental de la Cantabria, tal. La parte oriental de Asturias, está hablando, es la antigua Cantabria famosa. Ya esto en el siglo XVI y XVII estaba el que lo quería ver. Lo que pasa es que hay una opinión que todavía dura hoy, que dice: bueno, esto estaba en tablas porque los vascos decían que los cántabros eran ellos, algunos personajes de aquí incluso, pero otros como el de Perú, en Lima, o otros importantes decían: no, no, Cantabria es lo que ahora es la montaña, Liébana, Trasmiera, tal. Y entonces el tema estaba en tablas. No, no, ¿qué va a estar en tablas? Unos tienen razón y otros, es como si yo digo que Cantabria estaba en lo que ahora es Valladolid, el centro de la meseta del Duero, y alguien me dice: no, no, porque los cántabros tenían mar y tal, y se situaban en lo que ahora es Cantabria, más la zona oriental de Asturias y tal. Y no, pues quedan tablas porque es tu opinión con la de otro. No, no, uno es un error y otra es... Pero bueno, hubo un intento de usurpación. Y bueno, pero esta línea vasco-cantabrista pues fue una opinión que sobre todo sustentaron desde la historiografía vasca, no desde la historiografía dicha en general. Pero la mayor tergiversación que hay, aparte de esta de los siglos XVI, XVII y XVIII, es otra anterior, de la que procede después esta tergiversación vasca, y que ha perdurado 11 siglos hasta hoy, hasta nuestros días, que es la asturización de hechos que se sucedieron en Cantabria. Y esto empieza con unas crónicas que están escritas en Oviedo, 150 años, siglo y medio después de los hechos, siglo y medio después de lo que pudo pasar en Covadonga, en Liébana, con esto de Pelayo, con Alfonso I, todo esto se escribe no en la época, sino 150 años después. Y al escribirlo, pues claro, deslizan sin querer, yo digo que es en principio sin mala intención, deslizan nombres de la época en la que escriben al narrar una época muy anterior en la que esos nombres no existían. Y yo creo que para que se entienda, bueno, esto es algo de las crónicas, ¿no? Primero en Asturias reinó Pelayo en Cangas. Ya está diciendo que aquí, en época de Pelayo, hay un nombre, un corónimo, un nombre de territorio, que es Asturias, y que Cangas parece que está en Asturias. Hoy está en Asturias, sin duda alguna, ¿no? Y además, cuenten cuántas veces aparece en ese texto, en esa traducción, Asturias. Primero en Asturias reinó Pelayo, luego llegó Asturias, y luego la rebelión contra ellos en Asturias, 3 veces, ¿no? Bien, pues antes de todo voy a comentar algo para que se entienda lo que voy a decir. Parece que es muy apartado del tema, pero ya verán que Puerto Rico, hoy la isla de Puerto Rico, es un estado asociado a los Estados Unidos, Puerto Rico. Pero en el siglo XVI, XVII, XVIII, era de la corona española, era España. Y a finales del siglo XVI, en 1595 y 1596,
San Juan de Puerto Rico fue atacado por el pirata Drake. Me parece que fueron 27 naves con, no sé si 5.000 hombres o tal, quisieron apoderarse de esta posesión. Y la fuerza española, desde el sitio este que se llama El Morro, ya se ve por qué, desde El Morro repelieron la agresión del pirata Drake, que murió después un mes después. Le hundieron barcos, no pudo tomar eso. ¿Qué pensarían ustedes? Una pregunta que les voy a hacer. Si ahora, como esto es un estado asociado de los Estados Unidos, un estadounidense escribiera que los estadounidenses defendieron a los Estados Unidos del ataque del pirata Drake. ¿Qué me contarían ustedes? ¿Esto qué es? Un actualismo, esto es un anacronismo, ¿no? Todavía en esta época de los sucesos del pirata Drake, ni siquiera existían los Estados Unidos, no habían ni nacido los Estados Unidos. Esto de hablar de estadounidenses, metiéndolos hacia una época del pasado en que ni siquiera existían los Estados Unidos, es una tergiversación histórica. Bien, pues esto, algo así, es lo que ha pasado con las fuentes. ¿Podemos llamar esto estadounidenses a la gente que defendió Puerto Rico en el siglo XVI? Pues no, ni siquiera habían nacido. El ataque del pirata Drake, ¿qué hay que contarlo? ¿En la historia de España o en la historia de los Estados Unidos? La defensa esta que se hizo desde San Juan de Puerto Rico es algo de los Estados Unidos, por mucho que ahora Puerto Rico sea de los Estados Unidos, sea un estado asociado, o esto es que hay que contabilizarlo en la historia de España. Fueron españoles, esto hay que contabilizarlo en la historia de España. Estados Unidos ni siquiera existía, por mucho que ahora sea un estado dentro de los Estados Unidos. Pues bien, aquí la pregunta que les hago, ¿dónde se levantó Pelayo? ¿Existía Asturias? Ya verán que esto no es una tontería, ¿existía Asturias en época de Pelayo? ¿Cómo se llamaba el territorio Astur? El territorio de los Astures o Astures, como parece ser que se debía pronunciar, en época de Pelayo. ¿Y quiénes protagonizaron la inicial reconquista? Según las fuentes estas, que todos hemos leído y que se han repetido durante la Edad Media, pues todo es Asturias, Asturias, Asturias. Primum Asturias, Pelaius, regnavit in canicas. Y después, bueno, es una cosa curiosa que desde las mismas fuentes obetenses se da una importancia muy grande a Liébana. Y esto los investigadores posteriores a veces han hablado mucho de la batalla de Covadonga, pero en el párrafo final, el final de todas estas contiendas acaban en Liébana, y donde surge el reino, que ahí de 150 años después dicen, lo llaman el reino de los Astores, de los Astures, pues surge en Liébana, no en Covadonga. Es decir, que el final de la derrota de esta hueste mitificada o como sea, pero según las fuentes, el final de esa contienda no acaba en Covadonga, acaba en Liébana. Y por la gracia divina y tal, como todos los reinos o los reyes eran por la gracia divina y tal, como se creía en la época medieval, pues surge el reino ahí, al aplastarse totalmente la hueste esta, en Liébana, y surge un reino, dice, y lo llaman el Astororum Regnum. Pero en Liébana eran Astures y había reino de Asturias en esta época. ¿Existía Asturias en época de Pelayo? ¿Existía Asturias en época de Alfonso I? ¿Existía Asturias en época de Fruela I? No. No. Porque, a ver, ¿esto qué es? Asturias. Esta es la comunidad de Asturias. La Asturias, con artículo singular, aquí. No, la de hoy. La Asturias de Jovellanos, la Asturias actual, es esto. Pero en toda la Edad Media, Asturias era esto. Asturias en plural, eran las Asturias, no como ahora que está singularizado, eran las Asturias, porque eran conscientes de que había dos partes, una parte que era Astur y una parte que no era Astur, pero con hegemonía desde Oviedo. Entonces no lo llaman las Cantabrias. Saben que hay dos partes ahí, pero aquí hay una hegemonía desde Oviedo y lo llaman las Asturias. Las otras Asturias eran la parte cántabra. Pero también una pregunta, ¿cuándo esos territorios que han estado siempre los astures y cántabros durante siglos, individualizados, bien separados, bien delimitados, cuándo se conjuntan? ¿Quién hace esa conjunción de tierras norteñas astures y tierras norteñas cántabras? Ahí está la madre del cordero. ¿Cuándo? Bueno, pues vamos a hacer un repaso rápido a la historia de los astures, de los cántabros,
¿Y cómo se ve? ¿Cuándo ha sido el cambio ese de que aparezcan unidos? La conquista de los cántabros se hace desde una provincia romana que era la Quiterior. La conquista de los astures desde la Ulterior, desde otra parte. Y entonces, en principio, cada pueblo de estos queda añadido a una diferente provincia romana. Es decir, que el límite, en cierto momento, el límite entre astures y cántabros no va a ser simplemente un límite entre dos pueblos contiguos, vecinos. No, no, es entre dos provincias romanas, nada menos. Los astures quedaron agregados a una prolongación de la Ulterior, de la Lusitania, y los cántabros a la Quiterior. Y había un límite entre ellos muy importante, que perduraría mucho tiempo. La transduriana era la Lusitania del otro lado del Duero, en la que estaban los galaicos, los astures, pero en cierto momento ya pasan todos a una sola provincia. Dicen, todo el norte, una reforma administrativa, todo el norte pasó a ser de la Tarraconense, por la capital en Tarraco. Pero así todo sigue habiendo una individualización de estos pueblos, y se los vigila con unos distritos militares para los que se ponen 2 legiones para vigilar a galaicos y astures y una legión para cántabros y el resto hasta el Pirineo, ¿no? Y siguen separándolos por ahí. Y el único dato de una división que da Estrabón, el geógrafo griego Estrabón, que es de época de Augusto Tiberio, en todo el norte de España, es precisamente el de la división entre astures y cántabros por la costa. Y dice eso, que hay un abra en el océano, una abertura del océano, que forma la separación de astures y cántabros, que es un límite muy importante y es el único que señala en todo el norte de España. ¿Dónde estaría ese abra? Pues hay otro autor, en este caso latino, que es de la primera mitad de mediados de la primera mitad del siglo I, además, que damos muchos más datos, que dice, hasta el solar de los cántabros la costa es casi recta. Ahí se ve. Hasta el solar de los cántabros la costa es casi recta. Dice, a excepción de algunos cabos, tal. Dice, y a partir de un río que llaman Salia, la costa comienza a retroceder gradualmente. Ahí se ve, como la costa se va retrocediendo, de esa línea que yo creaba horizontal, ya se ve como la costa retrocede, y España se iba estrechando hacia el istmo pirenaico. Se iba estrechando por el lado del Mediterráneo y por el lado del... Y en ese sitio donde la costa empezaba a retroceder, además estaba un río Salia, que no es el Salia-Saja, sino que es el Salia-Sella, que es donde se ve que la costa tiene un abra, que ya un autor asturiano dijo que tenía que coincidir con el abra del Espasa, es un abra que está al este del Cabo de Lastres, muy grande, se ve un decaimiento ahí de la tierra y que entra al océano, y el río Salia, Sella, ahí al lado. Y dice que este es el primer río de los cántabros. Y además no cabe duda que el Salia es el Sella, porque este autor, Pomponio Mela, sigue citando otros ríos más hacia el este, y menciona el Namnasa, que es el Nansa, ¿no? y también el Devalis, que es el Deva. Entonces no cabe duda que ese Salia es el Sella. Y es un límite muy importante, que primero fue límite entre dos provincias romanas y después, y ya veremos cómo eso trasciende más allá de la época romana. Bueno, este es el abra del océano que hay justo más al este, a la derecha de la fotografía, enseguida empieza la boca del Sella. Y este es el gran abra en el que el océano retrocede y que servía de divisoria. Bien, aquí está esto mismo en color ya, y todos los ríos. Salia, Saunin, Devalis, Decium, Bellunte, todos los ríos estos cántabros. Bueno, pues, aparte que ahí, en el Sella, están todas las lápidas de gentes de populis cántabros, los vadinienses, los orgenomescos, todo esto. Y esto son lápidas del siglo I, II, III, y se ha mantenido como un fenómeno de larguísima duración, porque incluso cuando el latín que hay por el norte va evolucionando, hay una pequeña diferenciación lingüística, precisamente donde los romanos habían dicho que empezaban los cántabros. Esto ya lo estudió, por ejemplo, Menéndez Pidal, pero después muchos asturianistas han estudiado cómo el habla romance del Sella para acá tiene que ver con los lenguajes cántabros, con las lenguas cántabras. E incluso, claro, la lengua va
con las personas, no viaja así ahora como ahora que viaja por la radio, ¿no? Esto hay que ver esa lengua con un número de portadores de esa lengua. Pues bueno, aquí tenemos, ¿no?, la divisoria que coincide con las líneas etnográficas de Estrabó y tal. Y hay un asturiano, que me parece que está en la Universidad de Cardiff o algo así, que hizo un estudio genético, esto es del 2012, y resulta que le salió lo mismo. Es una cosa curiosísima, que desde el punto de vista genético, todo esto que ustedes ven ahí que pone cántabros, que está en morado, pues dice que esa genética es más con la gente de más al este, es decir, de Unquera y de tal y cual, para acá, y que hay una zona genética Astur propiamente dicha, que sería el centro, y la zona del Navia y para allá, que es que en la historia antigua era galaica, pues resulta que también tiene una diferenciación genética, pequeñas, pero bueno, ahí está, en lingüística, es decir, que el límite se ha mantenido durante, bueno, y los cántabros estuvieron en un conventus cluniense, los astures tenían un convento propio, que era el conventus asturum, que un conventus es una demarcación judicial, como un partido judicial, ¿no? Pues ahí, por un lado, los cántabros estaban con otros pueblos del norte hasta el Pirineo, tal, iban a Clunia, y los otros tenían que dirimir su cosa pues en Astorga, tal. Siempre, Cantabria era esto, y bueno, el nombre de los cántabros lo menciona toda esta gente, autores clásicos, el de Cantabria también, muy repetido, desde Asclepíades de Mirlea, Horacio, Estrabón, bueno, todo, para pasar rápido. Y claro, y ahora una pregunta que les hago yo: ¿cómo se llamaba la tierra de los Astures durante toda la época romana, la época visigoda y aún durante el siglo VIII? ¿Cómo se llamaba la tierra de los Astures? ¿Asturias? No. Claro. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el territorio astur? A ver, porque de los lusitanos era Lusitania, de los galos, Galia, de los germanos, Germania, de los britanos, Britania. En las fuentes clásicas, ¿no? Ponían estos nombres, según el pueblo, pues ponían el nombre del corónimo y le añadían un sufijo. Liguria, de los astures, o astures. Astur, ría. De los astures es durante 8 siglos, no digo, y esto es una cosa que ya está admitida, no me lo invento yo. Por eso está mal decir las Asturias que vencieron a Roma, o las Asturias contra Roma, no, las Asturias contra Roma, o las Asturias contra Roma, no, es la Asturia. Asturias es como si metes un nombre medieval y dices que las guerras cántabras, dices Castilla luchando contra Roma, no, Castilla es un nombre medieval. Asturias es también un nombre medieval, no lo puedes remontar hacia el pasado. ¿Y qué era Asturia? Pues Asturia, bueno, que esto está reflejado en el mapa de Ptolomeo, Asturia, en algunos autores clásicos. Asturia era un territorio enorme, era un territorio que iba desde el Duero hasta el Cantábrico. Y era tan grande que los romanos lo dividieron como en 2 partes. Y siempre se llamaba Asturia. Eran 2 partes, pero el nombre el corónimo de la tierra era en singular. Y lo dividieron por la cordillera cantábrica. Los del sur eran los astures augustanos, la capital era Astúrica Augusta, Astúrica Astorga, era la parte mayor, la parte del norte de Zamora, León, todo eso, es la parte mollar de los astures. Y los otros eran los transmontanos, los astures del otro lado de las montañas. Pero claro, estos que eran contra el océano, después cuando van a venir la invasión arábiga, pues va a ser el núcleo duro de los Astures, y son los que van a retener el nombre de Astures y el nombre de la tierra, mientras en la parte sur, que era la más grande, eso se va a perder, es decir, que van a heredar a eso, pero en principio Asturia es el nombre clásico durante siglos. ¿Cuándo cambia eso? Es que la madre del cordero es cuando se cambia a Asturias, que es un plural y que es un territorio asturcántabro. Pues esto es Asturia y Cantabria, 2 pueblos diferenciados durante siglos, y hay un límite ahí que es un límite impuesto, no lo han puesto los romanos así porque sí, es un límite que tiene que ver con una sempiterna orografía y que ha condicionado el paso de gentes de un lado a otro. Se han casado más desde el Sella y el Sueve para acá que para allá, y por eso genéticamente todavía se conservan esos rasgos, o la lengua que están hablando pues es con la J, con la H aspirada, en vez de con la F, es decir, que haya habido un límite que
por debajo de los límites administrativos actuales, está actuando como un fenómeno de larga duración ahí. Bien, después, bueno, al final del Imperio Romano, todo el noroeste está metido en una gran provincia de Galacia, que está la propia Galicia estrictamente dicha, la Asturia, Cantabria y toda la meseta del Duero. Y en cierto momento, pues se acaba el Imperio Romano de Occidente y desde el Imperio, como tropas al servicio del Imperio, pues se mandan un ejército de visigodos a que pongan orden entre pueblos germánicos que han invadido la península, ¿no? Suevos, vándalos, alanos, y llegan los visigodos en principio como tropas imperiales, como tropas al servicio del Imperio, no como otros bárbaros germánicos invadiendo, tropas. ¿Y estos qué hacen? Pues bueno, echan a todos, a los vándalos, a alanos, a tal, y a los suevos no los pueden echar, pero los arrinconan en la parte occidental de aquella gran Galaecia bajo romana. Y ahí forman un reino. Y al final, cuando acaba ya por fin el Imperio Romano de Occidente, pues los visigodos están asentados entre Francia y con tropas en Hispania y tal, y van pasando a la península. Los francos les van echando y tal, y al final el núcleo importante de los visigodos, fuera ya de lo que es el Imperio Romano, pues va a ser Hispania. Pero todas las periferias han quedado fuera han quedado en plan de autonomía. Los suevos han formado un reino en el noroeste, los cántabros están en autonomía, pues, regidos seguramente por la gente romana, que habla latín, habla tal, serán cántabros, pero son cántabros romanos, vamos a decir. Y bueno, pues hay un momento que el rey visigodo Leovigildo dice, vale, todas estas periferias las voy a integrar. Y las integra a manum militari, ¿no? Por la guerra. Y entonces hace esto. En lo que respecta al norte, pues el primer sitio que se ataca del norte es Amaya y Cantabria. ¡Plas! Y quedan Baskonia por un lado, Galicia por otro, los francos pasando con naves hasta el reino de los suevos, todavía ahí seguramente tienen que poner a alguna guarnición, algún personaje que vigile, porque todavía no está tomado ni el resto del norte. Pero después toman una parte de Baskonia, se están refiriendo seguramente a la parte alavesa, todo esto, que después en las fuentes va a aparecer como Vascona, pero a que antes ahí se citaban pueblos como Caristios, Bárdulos, tal. Y en cierto momento se anexionan el reino suevo. Bien, ¿qué sería la Cantabria de época del Ducado de Cantabria, que se ha llamado, bajo el mando de un dux, de un representante real de la realeza visigoda de Toledo? Pues posiblemente fuera la Cantabria clásica, porque estos mapas que ponen una Cantabria, Ducado de Cantabria, que comprenden todo el País Vasco y La Rioja, todo esto, bueno, daría para otra charla, pero yo con ciertos argumentos digo que no se extendía hasta allá. Todo lo más se extendería a la zona de los antiguos, de los que otrora eran los autrigones, que es un pueblo vecino al Cántabro, que son los de la Bureba, los que salían al mar por el Nerva, que es el Nervión, y todo eso. Y eso lo puedo fundamentar porque Bamba, el rey visigodo Bamba, hay un texto que dice que estando en Cantabria está preparando un ataque a los vascones y le informan, en la preparación de ese ataque, estando en Cantabria, le informan que el dux Paulo, un delegado de él que está en la parte francesa, se ha rebelado y tal. Y entonces, bueno, la fuente sigue diciendo que hizo una guerra relámpago contra estos vascones por patentes campos, por campos llanos, y que atravesándolos rápidamente y tal, y venciéndolos, salió a Calagurris. Aquí están hablando un poco de las patentes campos, pueden hacer alusión a la llanada alavesa, y en 7 días o así salió a Calahorra. Y claro, para estar cerca de la llanada alavesa, desde Cantabria, si te sitúas en Amaya, todavía está la zona autrigona ahí en medio, es decir, que pudo poseer el Ducado de Cantabria también esas tierras vecinas, pero no más allá. Yo creo que no integró ni La Rioja, ni Vizcaya, ni Guipúzcoa en ellas. Pero bueno, esto puede ser discutible, debatible. Y esto sería eso. Hay una provincia Galaecia, en la que estaría Galicia y Asturias, una provincia de Cantabria, y después una provincia tarraconense con una Baskonia ahí que dominan una parte y otra parte no, que se les está revelando, que los francos están al otro lado, y una provincia cartaginense que la extienden por la meseta del Duero, porque en cierto momento,
desde el Imperio de Oriente van y toman la propia Cartagena, es decir, que tenían los visigodos tenían una provincia cartaginense cuya capital está tomada por otros, entonces en cierto momento la provincia cartaginense la extienden hasta Palencia y otros lugares, ¿no? Se extiende. Entonces ahí tenemos un poco la división esta norteña, que yo creo que es la más adecuada y tal. Y aquí, en esta provincia, pues tenemos ¿cuándo? ¿5 minutos? Pues entonces, claro, mira, tenemos al Dus Pedro, hay una invasión militar sureña de los árabes, hay una huida al norte, porque como la invasión es del sur, pues todo el mundo sube al norte, pero ¿a qué norte? Pues cada uno a su norte, lo mismo que aquí, los madrileños antes veraneaban en Santander, pero los de, no sé, los de Mérida pues iban a Galicia, cada uno va al norte más cercano, es decir, que se sabe que los de Mérida, por ejemplo, cuando llegó la invasión sarracena, pues algunos huyeron a Galicia, tal. Otros, aquí se dice que la corte de Toledo, que están más centrados en la península, su norte, que huyeron a una ciudad que es Amaya. Otros se van hacia Francia, cada uno va hacia un sitio. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, que después los árabes y bereberes y tal van hacia el norte y hay una resistencia pequeña y pacto, sobre todo. La resistencia mayor, la primera resistencia norteña que se documenta es la de un sitio que se llama May. May, que en el siglo XIII el arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, dice May es Amaya. Y entonces se habla de eso, de que los de Toledo, la corte de Toledo, nada menos, huye hacia el norte a Amaya, que se supone que es la capital del ducado de Cantabria, donde podía estar Pedro. Si no ha muerto antes, puede morir en este conflicto de la toma de Amaya y tal, aunque sus hijos se salvan, porque después aparecen, y estos no han pactado, los hijos de Duque Pedro, que serán el futuro rey Alfonso I y el hermano de este, que se llama Fruela, pues no han pactado porque estarían cómodamente en unas posesiones bajo los musulmanes y y aparecen después aliándose con Pelayo y tal, es decir, que este linaje no pactó, sino que se sitúa en la resistencia. Paso rápido. Amaya sería una primera resistencia donde se capturó además a miles de personas y tesoros y bienes de los nobles. Esto, Amaya cae, no pacta. Y no sería extraño, como después se dice, bueno, vinieron los jefes de Galicia a solicitar la paz, que les fue otorgada, todos los cristianos se vinieron a la paz, y los árabes establecieron los pasos más difíciles, es decir, que se sabe que hay guarniciones tal. Y hay una cosa muy importante, un dato, una fuente, esto es muy importante, porque dice, el norte era inexpugnable, si no era por pactos, toda la cordillera, todo, esto no lo podían dominar, y entonces, ¿qué pasó? Que ofrecían unos pactos mejores para facilitar ese pacto, unas condiciones mejores a los del norte, y aquí se dice claramente, en cuanto a los otros cristianos, más allá, ¿no? Los que estaban en lugares inaccesibles y en los montes elevados, Muza ben Nosair, hijo de Nosair, les dejó sus bienes y el uso de su religión mediante el pago de un tributo, quedando dueños de una parte de sus bienes en las tierras del norte. Aquí hay algo que es mejor. Por eso se explica que, más legendariamente o menos, Pelayo dice, agobiado por los musulmanes, se marcha tal, a la Regio Asturiensium. Y dices tú, y después dice la fuente, y aquí había un gobernador que era Munuza, no sé qué, y dices tú, pero ¿cómo? Si sales de las llamas, ¿por qué te vas a un sitio que había brasas también? Porque también estaba dominado, no es que... Pues es por esto yo creo, porque en las tierras del norte a esos otros cristianos, en principio, hay un trato mejor que en las ciudades, que hay ciudades como León, Astorga y tal, que después en la fuente se dice que estaban también agobiadas por ellos, ¿no? Cuando las recupera un poco, las asedia Alfonso I. Entonces, estos de las ciudades huyen un poco buscando mejores condiciones, y hay una ocupación militar y una sustitución de los gobernadores. Todos los dux estos, hay fuentes que dicen que mataron a los más por la espada, a los más, pero no a los más a cualquiera, no, se está refiriendo a los gobernantes y así, y que solo se capturó al dux de Córdoba, los duces, que aquí en las fuentes árabes los llaman muluk malik, que les llaman reyes. En realidad son como virreyes, ¿no? Pues no son los reyes, pero bueno, eran los que al caer Rodrigo, el rey de Toledo, pues quedan como reyes, quedan en la defensa de sus respectivos territorios y tal. Y dice que a los más, pues unos huyeron, otros pactaron y otros los mataron y tal, y los sustituyen. Pusieron gobernadores en todas las provincias de Hispania y tal.
¿Y qué pasa después? Las crónicas obetenses. Bueno, las crónicas obetenses dicen esto, es por lo que sabemos muchas cosas, pero tienen anacronismos. Recordando el ejemplo que he puesto yo de si un estadounidense escribiera que el pirata Drake había atacado a los Estados Unidos o contra los estadounidenses, eso sería un error, un anacronismo. Pues estas fuentes obetenses tienen un anacronismo muy grande, que es decir que, ya veréis por qué lo fundamento, meter el nombre de Asturias, cuando el nombre de Asturias hace referencia a un plural y hace referencia a un territorio en el que ya está metida una parte cántabra. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo se ha dado esa unión y tal? ¿En época de Pelayo? ¿En época de Alfonso I? No, no. Y tenemos yo he rescatado una prueba de hasta cuándo ha durado el nombre de Asturia en singular y cuándo inmediatamente ha desaparecido porque le sustituye el nombre de Asturias, las Asturias, que es mucho después de Pelayo, mucho después de... Entonces, no podemos decir, como dice aquí, que Pelayo fue a Asturias, no sé qué, como si eso existiera ya, esa territorialidad ya fuera previa. Y claro, si no existía, ¿dónde han pasado esa serie de cosas? Bien, voy a pasar rápido porque... Y Pelayo, que pasa a otra orilla, no sé qué. Entonces, lo que yo veo es que Pelayo crea un territorio con unos seguidores que por la zona esta, del Sella para acá, de los picos y tal, no son astures de ninguna manera. Más tarde se les puede llamar asturianos, astures, tal, pero en esa época no. En esa época son cántabros, esos seguidores. No se dice porque no tenemos la fuente que diga, pero... Y ese territorio tampoco se llama Asturias. No se llama Asturia, que es el nombre de la época, ya veremos que mucho después de Pelayo sigue el nombre ese de Asturias, de Asturia en singular, y no se llama Asturia porque es otro territorio, ha pasado a otro territorio fuera de la jurisdicción de Munuza, del que está huyendo de la jurisdicción de Munuza y va a otro territorio. Seguramente al ir a otro territorio y hacer su propio territorio autónomo ahí, tampoco igual lo llama Cantabria. Entonces, ¿cómo lo llamo yo? Pues como lo llaman las fuentes arábigas, que lo llaman la sierra, el territorio de la sierra o el territorio de Pelayo, por llamarlo de alguna manera, porque eso no es Asturias de ninguna manera. Pasó a la otra orilla, tal, bueno. Lo que dice Vesga Marroquín, ¿no? A tenor de las fuentes, el territorio originario de Pelayo no se situaba, como veremos, en la comarca de Cangas. Solo las circunstancias le obligaron a buscar refugio primero y a triunfar después en el oriente de la actual Asturias. En principio va a otro territorio. Bueno, sabemos esto, el monte, tal, que hay lo de la batalla de Covadonga, todo esto de los miles y miles de musulmanes, pues es una forma de escribir que los demás estaban en minoría y echados al monte, porque tanto las fuentes arábigas como las fuentes cristianas reconocen que Pelayo está en una cueva con los suyos. Estar en una cueva es estar echados en el monte, echados al monte, eso quiere decir que están en minoría y tal, pero por alguna razón, con batalla, sin ella, con todos los matices que se quieran, al final es una resistencia triunfante, porque de ahí sale después una dinastía que defiende esos territorios. De cualquier manera, esos triunfan. No nos dejemos llevar o negar que ha pasado algo porque se habla de 124.000 musulmanes, de 63.000, porque nosotros mismos, ahora un ejemplo que he dicho antes, nosotros mismos exageramos así y no nos acordamos, pero nosotros decimos, te he dicho 1.000.000 de veces que no pongas la botella aquí, te he dicho 1.000 veces y le hemos dicho 14 o 7, nosotros mismos ¡buah!, hacemos eso. Pues los medievales hacían esto no invalida para nada la fuente, claro, es una... algo pasó, pero lo importante es que en los mismos textos donde se habla de eso, de Covadonga, incluso hay un texto que no menciona a Covadonga y sí menciona a Liébana, es decir, 3 textos mencionan a Liébana y 2 Covadonga, que el final de eso, el final, se da, bajaron a la Liébana, al territorio lebaniense, se les cae un monte, más legendariamente o no, la prueba geológica está ahí, que hay un gran derrumbe. En la historia lo meten como que pasaba por ahí estaba el ejército, seguramente no, pero bueno. Pero sea como sea, ellos dicen que ahí surge, con ese aplastamiento y el final de esa hueste, surge el reino, por voluntad divina, como todos los reinos y los reyes estaban por voluntad divina, ¿no? Es decir, que y surge ahí. Conclusión. Conclusión, que las fuentes, el primero que dice no lo ve claro, nosotros hemos de atrevernos a romper con ese ya acostumbrado mito que hace a Pelayo el primer rey del reino de Asturias y de la Reconquista,
cuando luchó en tierras que eran cántabras, ¿no? Dice, vale. Y bueno, yo digo, ¿cuándo se pasa de Asturias a Asturias? Pues la referencia es, mirad, uno de los últimos textos que habla de Asturias está en el Apologético de Beato de Liébana. Este es un texto reconocido por todos y que está fechado, además, está fechado, muy bien fechado, año 785, 786. Y aunque lo han traducido mal, porque tú pones en internet Asturias, y en vez de decirte nombre que de los Astures durante época visigoda y época romana, tal, no, ¡pum!, te pone una S, te lo corrige, no, pues todavía se dice Cunta Asturia, tal, y no sé, es una confusión, porque después, en el mismo texto de estos, texto donde aparece el nombre Asturias, es en el cartulario de Liébana, Rege Hueremudo in Asturias, que esto va a ser una fórmula que va a durar mucho tiempo. In Asturias, in Asturiarum, para darlo todavía más sentido de plural, en las Asturias. Esto debe traducirse no en Asturias, porque da la falsa impresión de, de relacionarlo con la Asturias actual. No, es en las Asturias. En época romana, en época medieval de estas épocas, hay que poner el artículo las. Vamos rápido. Bueno, entonces es esto, mirad. En el 85 es Asturias. Después todavía hay unos textos francos de unos embajadores que van de Alfonso II y dicen que es rey de Galicia y de Asturias. Seguramente por las credenciales que dan esto, todavía es Asturias. Y en el 790, es decir, que hay una época de solapamiento ahí de 8 años o tal, pero ya después del 790, 98, del 798, es decir, al final del siglo VIII, ¡pum! Y sobre todo con Alfonso II ya, que cambia todo, es las Asturias. Bueno, la Reconquista, pues, ¿dónde empieza? Pues Pelayo se mantiene. Bueno, voy a pasar todo un poco. Y hay un texto árabe que dice una cosa muy interesante, y además lo fecha, tal. Salió de la sierra y se hizo dueño del distrito de los Bastures, de los Astures, del Ajbar Majmua. Salió de la sierra, es decir, aquí diferencia dos territorios. La sierra, que es como llamaban al territorio de Pelayo, de Cangas y tal, y se hizo dueño del distrito de los Astures, es la Regio Asturiensium de las fuentes latinas, esto es de las fuentes arábigas. El distrito de los Astures es el distrito de aguas al mar, el distrito de los Astures. Entonces la sierra no está considerado como dentro de ese distrito de los Astures, todavía. Aquí se ve la diferencia. Y bueno, y hay otro texto que dice, subyugó a las gentes de Galicia y tal. Bueno, esto habría que comentarlo más. Y entonces, y lo relaciona, las fuentes arábigas relacionan, ¿no? La palabra reconquista creo que es del siglo XVIII, ¿no? Que es moderna, pero bueno, esto ya en las fuentes arábigas, ya por ejemplo Razi del siglo X, y a través de Al-Makari del siglo XVII, pero le copia muy bien, del siglo X, ya dice, los Alfonsos, Alfonso, hijo de Beitro o Pedro, es progenitor de la gran familia, de la familia esta de los Alfonsos, que era la reina, y que han recuperado lo que los muslimes les habían quitado de su país. En este recuperado, si no aparece el sentido de reconquista, han recuperado lo que les habían quitado de su país. Es decir, que el tema de la reconquista ya, aquí por lo menos en el siglo X, está, aunque la palabra reconquista sea del siglo XVIII, está aquí. Bueno, yo te daría más ejemplos, muchos ejemplos de esto, paso rápido. Y la reconquista, ¿a quién se debe en principio? Todos los investigadores de ahora dicen que el territorio se ensancha con Alfonso I y su hermano Fruela. Y ya acabo en 2 minutos. Y esto lo sabían hasta los medievales. En el poema de Fernán González dicen, este rey, este don Pelayo, siervo del criador, guardó también la tierra que no pudo mejor. Guardó, estáticamente, estaba ahí. Entonces, pero en Alfonso, en el párrafo después, dice, dixéronle Alfonso, ganó muy fiera tierra toda con su espada. Es decir, aquí le pone de ganar tierra y tal, hasta en época medieval estaba claro. Y bueno, y hay un tema muy interesante para Liébana. Fija del rey Pelayo, dueña muy enseñada, con el señor de Távina habieron la casada. Esto algunos traductores lo han cambiado por el señor de Cantabria, pero bueno, eso es algo moderno, no sé si en el 18 o algo, pues esto, Alfonso era hijo de Pedro de Cantabria, aquí pondrán Cantabria, esto es corrupto y tal. Yo creo que no, que en esta T hay una L, puede haber una L, entonces el señor de Lávina. Es decir, que aquí podríamos tener un documento ya del siglo XIII, que es el poema de Fernán González, que ya está relacionando a Alfonso con Lávina, que bueno, y Alfonso, uno de los territorios que se dice que repuebla, es Lébana, precisamente, Trasmena, su Puerta Carranza, y todavía hay aquí una tradición en Liébana que relaciona a un pueblo de Liébana
como cuna de Alfonso I, que yo en un libro me he equivocado y he puesto Aniezo porque se me han cruzado los cables y es Torices. Torices mantiene que hay una tradición, bueno, pues esta tradición podía ya venir desde el siglo XIII y desde épocas anteriores donde se dice que Alfonso repuebla Liébana y tal. Bueno, entonces, paso más, voy a las conclusiones. Bueno, entonces, esto es las Asturias. Las Asturias es esto. Y hay además dos primeras uniones. Hay una primera unión que la llamo yo cántabro-astur y una segunda unión, una conjunción que es astur-cántabra. Pongo primero el cántabro en unos y en otros, porque el primero que unifica, la primera vez que un territorio cántabro y otro astur han estado unidas, no ha sido desde Asturias hacia Cantabria, sino que ha sido desde Cantabria hacia Asturias, desde la sierra, desde el paso ese de Alfonso I, desde la sierra, cuando va al distrito de los Astures e incluso después a una parte norteña de Galicia, y pasa a través del pasillo Astur, y hay una segunda que le da la vuelta a la tortilla, que heredan esto, esta unión ya estaba hecha, la heredan, pero la van a regir desde el punto de vista de la hegemonía, es en Oviedo. Y entonces son conscientes de que hay, en la zona nuclear del reino tiene dos polos, y hay un polo que no es Astur, pero el que manda es la zona Astur, pero en ese segundo momento. Y entonces lo otro son las otras partes Astur, las otras Asturias. Y de ahí nacería el término después, ya en el siglo XII y tal, de Asturias de Santillana, de Asturias de tal. Es una explicación, bueno, Alfonso, y mirad un poco, primero es la Asturia, la Gran Asturia. Después este nombre, cuando vienen los arábigos, lo retienen hasta la época de Beato y de todo esto, Asturia a la parte norte, es el núcleo duro de los Astures, después es las Asturias y después seguramente se individualiza otra vez a la Asturia, es decir, el término de ahora es un término medieval plural al que le han puesto un artículo en singular. ¿Cuándo se singularizan las Asturias a la Asturias actual, la Asturias de Jovellanos? Yo creo que es a partir del Principado, cuando se quiera el Principado, en eso no intervienen las Asturias de Santillana, se individualiza solo las Asturias de Oviedo en las que ya hay una parte cántabra metida, pero se individualiza ahí. Y esa individualización hace que esa parte se llame, tenga el nombre medieval Asturias, pero ya es la Asturias. Fijaros el paso, la Asturia también, más disminuida, las Asturias y la Asturia. Y ya, bueno, esta es la recapitulación, si lo podéis leer, si queréis cada uno. Es eso y ya terminamos. Muy bien. Muchas gracias.